Quiero agradecer a los organizadores del 12º Encuentro Internacional presencia de Paulo Freire, Espacio para Reflexionar y Crecer, convocado por la filial provincial de la Asociación de Pedagogos de Cuba de Cienfuegos, convocado también por la Universidad y la Dirección Provincial de Educación de ese territorio. Agradezco de una manera particular también a la doctora Gidichi Rodríguez para esta conferencia. Comienzo con un saludo a todos los participantes en el evento. Para iniciar estas palabras, estas ideas que voy a compartir con ustedes, vamos a convenir que para llevar un buen cauce del análisis del tema que proponemos, la educación desde nuestra América, José Martí y Paulo Freire, es necesario primero dejar en claro el lugar que le confiere, que le corresponde en el pensamiento de las personas, objeto de análisis, en este caso, José Martí y Paulo Freire, el condicionamiento que ejerce la historia y la cultura. Esto es muy importante, por tal sentido vamos a señalar aquellos elementos que consideramos muy importantes para la configuración del pensamiento de cada uno de ellos. En el caso de José Martí, fue un hombre cosmopolita. Su contexto es amplísimo y variado. Va desde la situación de la vida colonial cubana del siglo XIX, dependiente de España, de ahí que para encauzar sus ideas y los esfuerzos por la independencia, le llevó al destierro, y ese destierro lo lleva también a conocer España y otros países de Europa, como bueno, Francia, como Inglaterra, en menor medida, pero tiene o tuvo un conocimiento de esa realidad en aquella fecha del siglo XIX. Vivenció también la realidad económica, política y sociocultural de varios países centroamericanos y caribeños, entre los que habría que particularizar por la significación que tienen en su obra y en su pensamiento su estancia en México, Guatemala y Venezuela. Es necesario también significar la extraordinaria importancia que tiene su estancia en Estados Unidos para la conformación definitiva de su pensamiento y de su acción. Entenderlo en su profundidad implica el tomar en cuenta el contexto y las condiciones en las que Martí se desenvuelve en cada uno de estos casos. Ahora, de ese variado y de ese amplio contexto quiero destacar tres elementos fundamentales. En primer lugar, es una influencia muy importante los esfuerzos de la independencia o por la independencia que se lleva a cabo anterior a Martí, en la etapa de la niñez de Martí, por parte de los hombres del 68. Esa gesta épica de esos hombres vamos a tener que verlo muy relacionados con lo que Martí hace inmediatamente, que tiene conocimiento y que se identifica con esa causa, con ese aliento liberador. En segundo lugar, hay que destacar la realidad de los países de América posterior a las revoluciones de independencia que comenzaron en 1810, que se identifican estas realidades por ser una especie de continuidad de la vida colonial, marcada por la dependencia cultural y por sobre todas las cosas por la exclusión de la gente pobre. Y en último lugar, de todo este contexto también habría que destacar la apetencia de expansión, la apetencia de dominio capitalista a nivel mundial. Por una parte hay una expresión de esto que les digo, desde Europa para África y Asia, y hay que destacar el ímpetu de ese apetito voraz, arrasador de Estados Unidos
hacia los países de América Latina. Estos tres elementos de alguna manera van a estar presentes en la comprensión que nosotros hagamos de la obra de José Martí. Entonces, apreciando estas influencias como condicionantes de su pensamiento, es que nosotros podemos comprender la esencia de su proyecto cultural liberador, donde se articulan sus ideas, sus concepciones sobre el periodismo, la esencia de la creación artística en todas sus manifestaciones como Martí las pensó, sus ideas sobre la política, sus concepciones sobre la ciencia, su percepción sobre la educación. O sea, todos estos proyectos de manera particular van a estar articulados, se van a integrar y van a tener una consecución en función de conseguir la independencia y las condiciones favorables para el desarrollo pensados desde nuestro costado, o sea, desde nuestras condiciones del continente latinoamericano. El pensamiento de José Martí hay que definirlo de esta manera, es ante todo original, es auténtico. Martí no es clasificable en ninguna escuela de pensamiento, en tanto responde a las condiciones propias de nuestra América. Su pensamiento puede ser también entendido como un pensamiento complejo, con un sentido crítico. Se aprecia en el mismo cuestionamiento, la problematización de las condiciones que resultaban alienantes en su tiempo, y eso lo hizo proyectar ideas originales y a vincular o integrar como fuerzas propulsoras, como fuerzas transformadoras, como fuerzas que estimulan la libertad. Por eso, en ese ámbito, Martí integra la ciencia, integra la cultura, integra la preparación del hombre para la vida con un sentido práctico, que es la esencia de su pensamiento sobre la educación. O sea, obtener la preparación del hombre para la vida con un sentido práctico, con un sentido liberador. Señaló el lastre que representaba el conservadurismo de la escuela tradicionalista, anclada en la memorización y la falta de vínculo con la vida. Lo apreció en la Cuba colonial, lo apreció en España, lo apreció en los países latinoamericanos que conoció y lo apreció en Estados Unidos. O sea, en ese sentido, la crítica de este elemento que no funcionaba bien es básico para entender el pensamiento educativo de José Martí. En tal caso, nosotros tenemos que significar esta frase, una frase corta que Martí expresa y es una frase esencial. La educación ha de ir a donde va la vida. Si la vida es fluida, si la vida es dinámica, la educación tiene que ser cambiante, tiene que ajustarse en cada momento a la época, a las condiciones y a las demandas sociales que impone la ciencia, que impone la tecnología, que impone la cultura de cada uno de los lugares en que el hombre se desenvuelve, en que el ser humano se desarrolla. Su construcción sobre la educación descansa en algunos pilares como son, por ejemplo, lo hemos desarrollado, lo hemos defendido de esta manera, la educación desde y para la identidad, la educación científica, y hay que entender la educación científica viéndola como una esencia que se desarrolla desde la escuela inicial, desde la educación inicial hasta la universidad. El vínculo de la escuela con el trabajo, que esa formación práctica no podemos renunciar a ella. El desarrollo de la actividad física. En la escuela tiene que haber juego, tiene que haber alegría, tiene que haber la práctica del deporte. El vínculo estrecho entre la instrucción y la educación. Martí, como pocos educadores de aquella época, incluso en la actualidad, ha defendido su necesaria y estrecha relación. Enseñar a pensar como una tarea primordial de la escuela, la obra de Martí es muy importante. Y también habría que prestarle atención a sus ideas sobre educar mediante el arte y mediante la belleza. O sea, estos elementos, insisto, son pilares esenciales de su concepción sobre la educación centrada o que señalan como finalidad preparar al hombre para la vida. En el año 1882, Martí escribió, y lo voy a citar. O sea, educar es poner coraza contra los males de la vida. El crimen y el deseo
que lleva a él muerden fácilmente a los ignorantes, o en los que por no tener la mente acostumbrada a pensar ni afición a los goces que provienen de ejercitar el pensamiento, emplean en la mera bestial satisfacción de sus instintos todas las fuerzas activas de su naturaleza. Más adelante, en relación con esto mismo, aclara que la educación debe enseñar el modo de luchar fructuosa y honestamente en la vida. Óigame, el análisis de este fragmento de su pensamiento nos daría para una extensa conversación. Pero, insisto, en el lugar o en la dimensión que Martí le confiere en su pensamiento al obstáculo que representa la ignorancia y como elemento que propende a la posibilidad de ser manipulado y a la posibilidad de ser dominado, de ser engañado. Y relacionado también con todo esto está el hecho de que vincula el conocimiento, el valor del conocimiento que tiene para el ser humano, para su desenvolvimiento y su desarrollo, también con el cultivo de valores y el cultivo de elementos que son deseados en el comportamiento y en las convicciones de los seres humanos. En el año 1883, Martí escribió para la revista La América de Nueva York, circulación en Nueva York, dicho sea de paso, una revista científica de la que Martí comenzó colaborando como periodista y termina siendo director de la misma. Y Martí escribe aquí que el concepto que es más comúnmente conocido de su pensamiento sobre la educación. Y lo voy a citar también. Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen de mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo al nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. La preparación del hombre para la vida, según Martí, es una suerte de integralidad. Es una concepción que implica actualización con lo más novedoso de la ciencia, de la tecnología, en materia de los conocimientos que se enseñan, pero es también algo que lleva implícito la educación de la espiritualidad, la educación de los sentimientos, porque hay que hacer al hombre resumen de lo más trascendente de la cultura que le ha antecedido. Y en esa cultura, sin ningún lugar a duda, tiene que haber espacio para lo más motivante, para lo más atrayente, pero para lo más profundo que ha concebido el hombre desde el punto de vista humano a través de toda la historia de la civilización humana. Y eso es un desafío extraordinario que Martí nos plantea en esa concepción, y adicionándole el sentido de que además tenga una dimensión práctica. Estar actualizado en las ciencias, pensar por sí, muy importante según Martí, y hacerlo con orden, o sea, pensar por sí y hacerlo con orden, desatar los sentimientos de amor a la historia, amor al arte, amor a la cultura, a la tierra en que se nace, manifestar además amor al trabajo y tener una clara noción de la justicia. Estos elementos son pilares básicos del proyecto cultural liberador que José Martí concibió para América Latina. Y con la mención de estos elementos de una manera muy general, entonces los dejo para que puedan servirles de estímulo a la búsqueda y a la lectura crítica, y que pueden o no estar de acuerdo con lo que les he compartido en relación con Martí. Entonces, Paulo Freire, ¿quién fue? Bueno, para nadie es noticia, una destacadísima personalidad brasileña, latinoamericana, y una destacadísima personalidad tercermundista, y también a escala mundial. Desde el primer mundo se estudia muchísimo la obra de Paulo Freire. Se desarrolló en las condiciones del siglo XX, o sea, el año 21 y el año 97, y su pensamiento está condicionado, al igual que mencioné en el caso de Martí,
por tres elementos esenciales. En primer lugar, la situación político-social de Brasil, especialmente el nordeste, las condiciones de pobreza del nordeste brasileño. En otro orden, el pensamiento filosófico de Paulo Freire. Paulo Freire fue profesor, ejerció como profesor de filosofía de educación en Recife, tuvo un conocimiento amplio y lo mantuvo actualizado durante toda su vida de las posiciones filosóficas más relevantes de su tiempo y de las que le antecedieron. Y ustedes en la obra de Paulo Freire se van a dar cuenta que maneja sistemáticamente la obra de Sartre, la obra de Riflot, la obra de Mounier, la obra del teólogo Martin Buber. O sea, es vamos a decir que un patrimonio filosófico que Freire de manera electiva incorpora a su pensamiento. Y en un tercer orden influye mucho en su pensamiento, su militancia cristiana, lo cual lo lleva a defender la idea del amor como un objetivo de la transformación personal y social en el orden humano. O sea, sobre la base de estas tres fuentes construyó una teoría sobre la educación, una teoría pedagógica que a nosotros hoy día nos resulta congruente. Focaliza la atención en la situación, en la problemática político-social de nuestros países, la de los campesinos, la de los marginados en esa suerte de cinturones de pobreza que hay alrededor de las grandes urbes latinoamericanas y que llevan en sí las exigencias del desarrollo progresivo de cada uno de esos seres humanos en el ámbito en que vive y la defensa de la libertad. Su análisis de la situación político, social y educativa de Brasil y de otros países siempre va a estar enfocada desde la filosofía y desde la sociología. Para Paulo Freire, estas disciplinas van a ser para él, vamos a decir que el enfoque desde el punto de vista académico le permite hacer un entendimiento de estas realidades y enfocarlo además con un sentido práctico. O sea, esto le permite entender, comprender, problematizar y proponer vías de solución. Por ejemplo, la obra Pedagogía del Oprimido, todos estaríamos de acuerdo que es una obra esencial, una obra angular en el pensamiento de Paulo Freire. En ella, entre otros valores, acuña el concepto de educación bancaria para referirse a aquella práctica que es en definitiva o que lleva a la reproducción defectuosa de la realidad por el conocimiento que solamente se almacena, se agolpa, ¿no? Para referirse también al conformismo, a la pasividad, lo que resulta para la gente gobernante resulta de éxito porque es paralizador de la voluntad de cambio y de la voluntad de inserción en las realidades que pueden tener esas grandes masas a las que reciben ese tipo de educación. Entonces, frente a ese discurso que propicia la dependencia del pensamiento, Paulo Freire propone un conocimiento activo, un conocimiento que descansa en la pedagogía como praxis, así lo denomina, como praxis política, con una dimensión política muy clara y con un sentido ético. Y esto tendría o desemboca en un discurso de liberación. Esto identifica a Paulo Freire y lo hace ser una de las figuras más representativas, sin ningún lugar a duda, de la educación popular y de este tipo de lectura de la educación en las condiciones del siglo XX latinoamericano. Entonces, Freire denominó educación popular, insisto, a este movimiento, y aunque él haya empleado con el mismo sentido, con la misma acepción, distintas terminologías. Por ejemplo, habla de pedagogía del oprimido, habla de pedagogía de la indignación, pedagogía de la esperanza,
pedagogía de la autonomía, habla incluso de algún momento hablar de pedagogía de la pregunta, cosas así, pero que todas estas denominaciones implican una concepción que entiende a la educación popular nunca con un sentido neutro. Siempre esa educación popular va a estar en función y va a estar al lado, va a tomar partido por los oprimidos. Recuérdense que en nuestra América Martí ha dicho, con los oprimidos había que hacer causa común. Y ese es el centro de ese magistral y de ese esencial ensayo de José Martí. Y aquí hay una postura que igual opta por los oprimidos. La esencia de la educación popular como una práctica, como un ejercicio de la libertad, para él es el diálogo y es la problematización de la realidad. Y voy a citar aquí un fragmento, dice Freire: lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Entonces, vamos a concatenar y a relacionar lo que habíamos leído anteriormente también acerca de esta misma idea por parte de Martí. La educación, según Freire, debe ser siempre descubridora, debe ser crítica, debe provocar, debe estimular la concientización. Y le adiciono también este fragmento: el esfuerzo crítico de conocimiento de los obstáculos que dificultan la tarea histórica de cambiar el mundo. Eso es importante, ¿no? Según Freire. Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. No somos solo objetos de la historia, sino también sujetos. Y esto es una acusación muy importante. La educación, Freire la entiende no solamente, o sea, la entiende como un acto comunitario, como un acto social, en el sentido de que él dice que nadie educa a nadie, sino que todos los hombres se educan en comunidad y se educan en esa interacción y esa relación unos a otros. Y eso, por supuesto, la educación es una expresión de relaciones sociales, es una manifestación muy especial de ese tipo de relaciones en un determinado contexto. Freire señala que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para la propia producción o construcción de esos conocimientos. Entonces, hay que respetar en este sentido, según él, los saberes, las prácticas, las ideas, la identidad, la autonomía, ¿no?, de los educandos, y debatir con ellos la razón de su saber. Esto es un elemento angular de Freire y de los continuadores de la educación popular. Esta idea la señala con mucha frecuencia el teólogo brasileño Frei Betto. Y bueno, por supuesto que enseñar exige también escuchar, respetar la lectura del mundo. Vamos a decir que la plataforma cultural en la que se desenvuelven, por la que hablan, por la que se mueven, por la que actúan, todos los educandos insertos en ese contexto que es generador de esa situación que ellos expresan y la que ellos reflejan. También es una forma de intervención, esa idea, esa teoría de Freire acerca de la educación popular y de concebir la enseñanza, es una forma de intervenir en el mundo y de reconocer la dimensión ideológica que tiene la educación. La educación está cargada constantemente de ideología y de llevarla además y de llevar a la práctica una ideología en la que descansa, en la que reposa muchas veces entre líneas. Entonces, esto de educar, según Freire, también exige querer identificarse con el trabajo que se realiza con los educandos, con estas personas, y por eso demanda de un alto nivel de capacitación científica y de responsabilidad ética por parte de los educadores. Digamos que la comprensión pedagógica de su obra nos lleva a distinguir, a subrayar que para él es absolutamente necesario eliminar de la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje los esquemas que propenden a la
dominación, a la verticalidad, al tratar de enseñar con patrones rígidos y esquemáticos. Para Freire es imprescindible estimular el aprendizaje de actos de crítica y de creatividad que se consagran, vamos a decir que de una manera definitiva, cuando los estudiantes comprenden o concientizan la necesidad de transformar, cuando concientizan la necesidad de salir, de abandonar de esa situación de opresión en la que se encuentra. Colegas, he querido mencionar apenas una serie de puntos que considero vitales para entender y para valorar y continuar estudiando el pensamiento de ambas figuras. Para concluir, quiero resaltar solamente dos cuestiones. Primero, la contemporaneidad hoy, en este contexto, se nos presenta muy compleja, muy cambiante en el orden cultural, la tecnología propende a ello. Existe un volumen cada vez más creciente de información y de conocimiento, pero también de noticias que nos llegan a través de los diferentes medios, especialmente de Internet, por lo que resulta hoy esencial saber interpretar la información, así como saber hacer una lectura crítica de la misma, confrontándola, contextualizándola. Ese es un proceso que yo me atrevería a decir que es una especie de práctica de alfabetización digital y nos debe llevar a aprender a leer de forma crítica este mundo y esta realidad que nos rodea. En ello nosotros los educadores tenemos una altísima responsabilidad y le corresponde a la escuela además asumirla. En segundo término, tanto José Martí como Paulo Freire confían en la capacidad transformadora y liberadora de la educación y la cultura. Según la concepción de ambas figuras, los educadores son necesariamente agentes insustituibles. Lo tienen que hacer además, como vivo en esta primera idea que les decía. Pero son insustituibles además de desarrollar esa capacidad crítica para estimular el cambio. De ahí el valor social que tiene su desempeño, la importancia de su compromiso en el orden ético, en el orden profesional y en el orden humano, para que nuestra labor sea cada día más comprometida, más identificada por hacer las cosas de la mejor manera y contribuir a formar buenos seres humanos, comprometidos también con la idea de que hacer un mundo mejor es posible. A todos, muchas gracias por la atención prestada.